Vamos con los casos de divisibilidad. Vamos a comenzar primeramente con la divisibilidad por 2. Todos sabemos que un número es divisible por 2 cuando este número termina en 0, como el 40 por ejemplo, o termina en una cifra par, por ejemplo el número 488. Como la última cifra es un número par, pues es múltiplo de 2. Y ya está. Ahora vamos con la divisibilidad por 3. Bueno, cuando hablamos de la divisibilidad por 3, hay una regla práctica, ¿no? Que nos dice que si el número que se nos da al sumar sus cifras se puede dividir entre 3, ese número es divisible entre 3. Sumamos las cifras, entonces el número 123 nos da 6. Y nosotros sabemos que al dividir 6 entre 3 nos da una cantidad exacta, ¿no? Entonces, como al dividirlo nos da una cantidad exacta, significa que sí es divisible entre 3. ¿Qué tal si tenemos el número 58? Si sumamos sus cifras, el número 58, tendríamos 5 más 8 igual a 13. Sabemos que 13 no se puede dividir entre 3, nos daría una cantidad inexacta, así que ese no sería divisible, ¿no? Y ya está. Muy bien, vamos ahora con la divisibilidad por 4. Bueno, la divisibilidad por 4 nos dice que si el número termina en dos ceros, como ejemplo el número 800, si termina en 2 ceros la cifra, mejor dicho, sus dos cifras, las dos últimas cifras son 0, ya es múltiplo de 4. O si también las dos últimas cifras son un múltiplo de 4, por ejemplo, 148. Si nosotros dividimos las dos últimas cifras, que en este caso es 48, entre 4, eso nos da una cantidad exacta, ¿verdad? Entonces, como nos da una cantidad exacta, significa que también es divisible entre 4. Muy bien, luego continuamos con la divisibilidad por 5. Vamos con la divisibilidad por 5, vamos por este lado, por 5. Bien, sabemos que un número es divisible por 5 cuando el número termina en 0, como por ejemplo el número 150 es un número divisible por 5, ¿no? O que también termina en 5, por ejemplo el número 2555. Y ya está, así de sencillo al hablar de la divisibilidad por 5. Luego continuamos con la divisibilidad por 6. Vamos con la divisibilidad por 6. ¿Cuándo un número es divisible por 6? Bueno, un número es divisible por 6 cuando este número se puede dividir entre 2 y entre 3 a la vez. O sea, en otras palabras, tendríamos que aplicar las dos primeras leyes, la de 2 y de 3, para ver si ese número es divisible entre 6. Bueno, tendríamos que ponernos un pequeño ejemplo para poder comprenderlo, ¿no? Vamos con el número 2562, por ejemplo. Bien, entonces, primero tenemos que ver si este número se puede dividir entre 2. ¿Entre 2 se puede dividir? Pues por supuesto, porque termina en número par. Ya está. Ahora, ¿se podrá dividir entre 3? Para saberlo tenemos que sumar sus cifras, ¿no? 2 más 5 más 6 más 2. Si sumamos sus cifras, lo que obtendríamos sería el valor de 15. Y la pregunta del millón, ¿15 se puede dividir entre 3? Pues efectivamente, nos sale la cantidad exacta. Entonces, como se puede dividir entre 2 y se puede dividir entre 3, decimos que 2562 sí se puede dividir entre 6. Pero si no se podría entre uno de ellos, pues automáticamente diríamos que no, ¿no? Y ya está. Ahora continuamos con la divisibilidad por 8. Vemos aquí por 8. Por 8. Muy bien. Cuando hablamos de la divisibilidad por 8, tenemos la siguiente regla, ¿no? Que sus tres últimas cifras, por ejemplo con el número 1000, si sus tres últimas cifras son ceros, así como esto, 3 ceros, es múltiplo de 8.
O también si esas tres últimas cifras se pueden dividir entre 8. Por ejemplo, el número 2720. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Nosotros tomamos esas tres últimas cifras, 720, y lo dividimos entre 8. Y si nos da una cantidad exacta, como en este caso lo estamos notando, significa que este número también es divisible entre 8. Tomando las tres últimas cifras, ¿no? Y ya está. Muy bien, ahora vamos con la divisibilidad por 9. Borramos el de 2 y el de 3, ya que ya la conocemos muy bien, y diremos, ¿no? La divisibilidad por 9. ¿Qué nos dice la divisibilidad por 9? Pues la suma de sus cifras tiene que darnos, ¿no?, un múltiplo de 9. Vamos a ver. Tomamos entonces el número 1836. Lo que hacemos es sumar todas sus cifras. 1 más 8 más 3 más 6. Lo que obtendríamos aquí es 18. Bueno, 18 es múltiplo de 9, ¿se puede dividir entre 9? Pues sí. Entonces, por lo tanto, el número 1836 es divisible entre 9. Pero casi tendríamos el número 425. Sumamos sus cifras. En este caso serían 4 más 2 más 5. El resultado nos da 11. Y 11 no se puede dividir entre 9. Por lo tanto, este número no es divisible entre 9. Y cerraríamos con la divisibilidad por 11. Cuando un número es divisible por 11. Bueno, para poder hacer la divisibilidad por 11, hay una pequeña técnica que consiste en sumar los números pares con los impares, ¿no? Veamos el ejemplo rápidamente. Digamos, nos dan el número 36.751. Bien, lo que tenemos que hacer es separar de derecha a izquierda cuáles son pares e impares. Para eso, y para evitar los problemas, vamos a enumerar de derecha a izquierda los números. Este sería el 1, sería el 1, el 5 el segundo, tercero, cuarto y quinta posición. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Por un lado vamos a sumar los impares. Bien, en este caso los impares serían, primeramente, el que toma la posición 1, que sería el número 1, más el que toma la posición 3, que sería el número 7, y el que toma la posición 5, que sería el número 3. En este caso estamos obteniendo como resultado 11. Y ahora vamos a sumar por otro lado los pares. Y en este caso, el que tomaría la posición 2 sería el número 5, más el que toma la posición número 4, que sería el número 6. Bien, al sumar esto tenemos 11. Luego, ¿qué hacemos con la suma de los impares y pares? Los restamos. Entonces restamos. En este caso sería, perdón, si no, entonces 11 menos el 11 de los impares menos el 11 de los pares. ¿Cuánto nos da? 0. Y cuando nos da 0 o un múltiplo de 11, significa que ese número es divisible entre 11. Por lo tanto, el número 36.751 es divisible entre 11. Veamos un ejemplo más, ¿no? Veamos un ejemplo más. Vamos a borrar esta parte ya que ya la conocemos bien. Y pongamos el siguiente número, ¿no? Digamos el número 38.498. Ya. Entonces lo que vamos a hacer primero es poner de izquierda a derecha los números que le corresponden a cada, en orden a cada número, ¿no? Ya está. Ahora sumamos primero los números impares. Entonces el primer número impar sería el 8. Luego seguiría el 4. Y el último número que nos faltaría sumar sería el número 5. No, el 5, que es el 3, ¿no? Que, claro, esa posición, ¿no? El sumar esto nos daría como resultado, los números impares, pues nos daría como resultado 15, ¿verdad? 15, ya está. Ahora sumamos los números pares.
y los pares serían el 2 que vendría a ser el 9 y el 4 que vendría a ser el 8. Entonces sería 9 más 8, y esto nos daría 17. Ya, ahora restamos. Entonces restamos los impares menos los pares, que en este caso serían 17. Mire, incluso en esta resta nos da un número negativo, no importa, ¿no? Lo importante es aquí notar que sea un 0 o un múltiplo de 11. En este caso no lo es, por lo tanto decimos que este número no se puede dividir entre 11. Y con ello tendríamos los principales criterios de divisibilidad para estos números.